Buenos días, mi nombre es César Pérez Isabel y bueno, soy el representante del Consejo de Naturopatía de Madrid. Bueno, os voy a intentar dar un paseo por la historia. Manuel ya os ha dado un buen paseo por la historia de la naturopatía y bueno, yo voy a intentar ser más rápido porque vamos con el tiempo un poco justo. Mi PowerPoint no es tan bonito como el tuyo, Manuel. Tengo que hacerme un poquito más dinámico con los PowerPoints. Espero que os guste y luego cualquier pregunta pues estaremos encantados de aclararlo. A la hora de hablar de la naturopatía o de la historia de la naturopatía, es curioso que cuando te pones a investigar te das cuenta de que la historia de la naturopatía y la historia de la medicina, o lo que ahora es la medicina, pues no hay diferencia. Realmente creo que incluso la medicina nos ha pisado la historia, podríamos decir, puesto que uno empieza a mirar atrás y nos encontramos con el Ayurveda, que es lo que ahora llaman la medicina, entre comillas, más antigua que se conoce, aunque antiguamente ya las civilizaciones prehistóricas ya utilizaban la naturaleza para curarse, como hemos comentado, el agua, el sol, el descanso. Observaban los animales cómo utilizaban ciertas hierbas pues para purgarse, ciertas hierbas para cualquier otra dolencia que pudieran tener, o incluso para curarse heridas. Entonces, bueno, la naturopatía es algo que va con el ser humano desde que existimos en este planeta. No es algo que podamos sacarnos de encima, sino que va con nosotros y ha evolucionado con nosotros y continuará evolucionando. El Ayurveda es la ciencia más antigua que se conoce. Los médicos la llaman medicina Ayurveda. En la India se considera una medicina, pero en realidad la Ayurveda está basado en principios activos naturales y otras técnicas como masaje, dietoterapia, ayuno, en fin, muchísimas aportaciones, y además está documentada porque era una sociedad muy avanzada, la hindú, y la India, mejor dicho, y bueno, pues está enclavada sobre el 5000 al 3000 antes de Cristo, o sea que estamos hablando ya de unos cuantos años, alguno más que nosotros tiene. Luego estaría la medicina tradicional china, siguiendo con una cronología histórica. La medicina tradicional china es un poco posterior a la Ayurveda, o incluso contemporánea, ¿no?, a la Ayurveda. O sea, estaríamos hablando sobre el 3500 a.C. Se han descubierto algunas tallas, incluso de bronce, donde ya se describen los meridianos o canales energéticos en los que está basada parte de la medicina tradicional china, puesto que también hay una herbología, hay una farmacopea muy rica. Y bueno, pues también hay muchísimos tratados, evidentemente están en un chino clásico, que ahora incluso algunos chinos tienen dificultades para poder traducir, pero está en cambios dinámicos constantes y ha sido muy utilizada a nivel contemporáneo y continúa en todo el mundo, y hay fases de investigación y todavía nos queda mucho por descubrir de ella. Yo personalmente la practico y la verdad es que los resultados son increíbles. Después pasaríamos cronológicamente al Antiguo Egipto. Aquí es donde la medicina, aunque en la Ayurveda y en la China también, tiene más un carácter religioso. Se fusiona más con la filosofía, digamos, de lo que es el Antiguo Egipto, y además se mete más en temas ritualistas. Pero bueno, de todos es conocido el tema de la momificación. En temas de ungüentos, hay un montón de ungüentos que todavía se siguen utilizando y son fantásticos. Y bueno, debido al derrumbe de la civilización y lo complejo de sus textos, pues todavía no se ha descubierto tampoco todo el potencial, ¿no? Ya pasamos de ahí, pasamos ya a Pitágoras, que también tuvo aunque es conocido por otras cosas, pero también tuvo una aportación a la medicina. Ya estamos hablando de la época griega.
del 580 a.C. Ya los griegos observaban lo que ahora muchos médicos llaman como pseudociencia, o a veces oímos como pseudociencia de el sol, el agua, el aire, el éter, todo este tipo de cosas. Ahora lo consideramos una pseudociencia. En aquella época era avanzadísimo, sigue existiendo, sigue dando buenos resultados y sienta las bases. Curiosamente, en todos los libros de medicina aparecen todas estas medicinas que ahora serían tratadas de pseudociencias. Es curioso que ellos mismos, sobre todo los profesionales sanitarios, ahora mismo no respetan su propia historia, ¿no? O lo que ellos dicen que es su propia historia. Los esenios fue una civilización muy interesante. Ellos aportaron mucho respecto a balneoterapia. Muy curioso que luego los romanos la continúan. En los griegos hay un principio, pero los esenios ya empiezan a utilizar más el tema de los barros, las arcillas, la dieta y el ayuno. E introducen el ayuno en Europa como algo novedoso. Estamos hablando, pues eso, más o menos alrededor de la época del nacimiento de Cristo. Los íberos los he puesto aquí un poco como curiosidad porque son los pobladores que dan nombre a nuestra península. Y bueno, también hay muy pocos textos, hay muy poca datación de la medicina íbera. Hay algo por ahí en Baleares que sí que habla también de procesos, digamos, de higiene corporal muy parecidos a los actuales, pero claro, estamos hablando de 2000 años. Entonces, bueno, hay textos por ahí que se han recogido, hay algún papiro por ahí que se está estudiando en España, pero de momento no hay demasiado valor, digamos, científico. Los polinesios también los he puesto en este PowerPoint porque ellos son los primeros en desarrollar, aparte de los chinos y las ayurvedas, técnicas de masaje más complejas. Ellos utilizaban técnicas manuales mucho más complejas que los ayurvedas o incluso casi que los chinos. Y además utilizan ciertas técnicas de lo que ahora llaman los tatuajes que se han puesto de moda para incluso fines terapéuticos, que es una cosa muy curiosa, pero bueno, ahí se queda. Por eso lo he puesto, como a mí me pareció muy curioso a la hora de estudiarlo, ¿no? Basan el tema del tatuaje como en una especie de cicatriz para, digamos, fines terapéuticos. O sea, tipo, por ejemplo, tipo psoriasis o algo así, podríamos decir actualmente, utilizan determinados tatuajes como para levantar la piel muerta y que haya una regeneración y fomentar así una curación de procesos epiteliales complejos. Después, el famoso padre de la medicina, considerado actualmente como el padre de la medicina, Hipócrates, creó una escuela muy importante y dicen que es el famoso padre de la medicina porque sentó unas bases, la teoría de los 4 humores famosa de Hipócrates, que es muy respetada en medicina, pero bueno, que ahora mismo también sería un pseudociencia. Entonces, bueno, supongo que habéis oído hablar de Hipócrates. Él decía que el fundamento hipocrático famoso es mejor no hacer daño, sobre todo no hacer daño. Bueno, creo que ahora esto está en desuso total y absolutamente, por lo menos en la medicina convencional. Bueno, esa es otra que, Manuel, no has comentado, porque nosotros somos naturópatas, pero realmente has hablado de la medicina holística, la medicina biológica, la medicina alternativa, todo este tipo de cosas, pero la medicina también, hoy en día hay mucho descontrol. Ahora mismo están demasiado absorbidos por el tema de la medicación, ¿no? O sea, han perdido mucho de la práctica. Es curioso que cuando uno se pone a echar la vista atrás y habla de la naturopatía y habla de todas estas medicinas antiguas, ¿no? O ciencias antiguas de la salud, vamos a decir, mejor que medicinas, es curioso como ahora se vulneran una detrás de otra todos los principios básicos que se ganaron con el tiempo y, bueno, pues estamos casi peor que hace 5.000 años. En algunas cosas hemos dado retrocesos de gigante.
Dioscórides es el primero que crea un compendio de plantas, de remedios naturales, muy curioso porque también está considerado como un médico, pero su compendio solamente de plantas y remedios naturales. O sea, no sé por qué se asocia la medicina en esta época, como tú has hablado, que aquí están los salutadores en la Edad Media y la primera escuela de medicina, luego veremos cuál es, que a nivel occidental es la escuela salernitana, que ni siquiera es universidad, es escuela. Pues bueno, a todos estos, y yo he consultado muchos textos de medicina y de naturopatía, pero en medicina se les considera médicos y a día de hoy yo creo que no deberían considerárseles médicos, puesto que estudian sobre la naturaleza. Dioscórides crea el primer compendio. Hay una copia que sacó la Comunidad de Madrid aquí, la Asamblea de Madrid, del Dioscórides original, que está en latín, que ya no está accesible, pero creo que se puede... ¿Tú tienes una copia? Qué suerte. Yo he visto una copia, me han dejado una, pero creo que se puede consultar por internet, el Dioscórides. Es muy rico en remedios naturales. Y luego está Galeno. Galeno fue también un gran difusor de los procesos naturales de salud. La medicina galénica ha pasado a la historia en los libros, pero bueno, vuelvo a insistir que Galeno, pues tampoco lo considero yo como médico, aunque ahora lo digan así, era naturópata también. ¿Verdad? Sí, sí. El galeno sí, no, pero también hay un símbolo en la tabla periódica, ¿no? Químico. Pasamos a la Edad Media. Bueno, aunque luego haya un coloquio, en cualquier momento que me queráis preguntar algo, estoy dispuesto a contestaros. En la Edad Media existe una escuela muy importante, a mediados de... ¿Cómo es el puntero, el rojo? Sí. Se llamó la Escuela Salernitana. La Escuela Salernitana se fundó en el siglo IX y llegó a existir hasta el siglo XIX, que es muy curioso, pero no era una universidad. Era una escuela de remedios médicos que sí que aceptaba mujeres. O sea, las primeras... naturópatas salieron de la escuela salernitana. Y en la escuela salernitana lo que se daban eran unas nociones básicas sobre higiene, sobre herbología y sobre remedios curativos básicos de la época, ¿no? Pues los ungüentos, las cremas, infusiones, baños de sol, baños de barro. Empiezan a tener, digamos, una metodología sobre ciertas técnicas de salud, vamos a decir. Después está la escuela persa y la escuela musulmana. La escuela persa, bueno, supongo que todos habréis oído hablar de Avicena, Averroes. Son, digamos, los precursores de todo un movimiento que hay en el mundo árabe antiguo, en el mundo musulmán antiguo, en el mundo persa, de las primeras madrazas, las primeras escuelas de medicina, donde empiezan a enseñar técnicas incluso de cirugía. Pero insisto, todas las técnicas de cirugía estaban basadas en unos remedios de plantas, la mayoría de las cosas, y para el tema de la anestesia local que se utilizaba en aquella época, se utilizaban plantas. Con lo cual, bueno, seguimos con que la historia de la medicina sigue totalmente entroncada con la naturopatía. Después está la escuela judía. De la escuela judía hay muy poco, yo he encontrado muy poco material, la verdad. Hay un tal Ísaco de Toledo aquí, que lo mencionan como un gran médico que tiene 3 tratados, uno sobre urinoterapia, otro sobre excrementos. La medicina, lo que llaman la medicina en los libros, sigo insistiendo, se basa en evidencias científicas que son basadas en el funcionamiento natural del cuerpo humano y en cómo se relaciona con la alimentación
y en cómo se relaciona con la forma de vida, ¿no? Con lo cual sigue sin considerarse medicina. La primera facultad de medicina, yo lo tengo por ahí, que lo estuve mirando, pero creo que es en Bolonia, la primera facultad, y en Italia es posterior a la Salernitana, y bueno, no tenía tanto prestigio como la Salernitana. La escuela salernitana es la que más prestigio tuvo en la Edad Media, y de ahí salían los mejores profesionales de salud. Después de esto llegamos al nacimiento de lo que son las boticas. Empieza a haber una diferenciación entre lo que es el profesional de la salud que atiende al enfermo y el que hace los preparados para la curación o para la sanación de los problemas de salud que va teniendo el enfermo. Hay un profesional que es el que prescribe, por decir de alguna manera, y hay otro profesional que es el que se dedica a hacer el remedio. Es el nacimiento de la botica lo que es actualmente la farmacia. Yo voy a ir haciendo una evolución de lo que es la salud en la humanidad para que veamos en qué momento hay una separación entre lo que es la naturopatía como tal o la naturaleza y el concepto natural de salud, y después cómo posteriormente la humanidad o la sociedad se va disociando, y hay una parte que entra en la pura farmacia química industrializada y otra que seguimos en la parte natural, ¿no? Entonces aquí el nacimiento de la botica es algo muy importante porque de alguna manera separa lo que es el profesional de la salud, que antiguamente sí que te daba el remedio y te lo preparaba, incluso en algunas consultas tenían sus plantas y sus cosas y el paciente se iba o el consultante se iba con el remedio, y aquí ya no, aquí ya lo prescriben y mandan al consultante a otro sitio. La Carta Magna, bueno, es la Carta Magna farmacéutica, realmente. Yo he puesto Carta Magna, pero Cartas Magnas hay muchas. Pero bueno, me faltó lo de poner farmacéutica. Es la Carta Magna farmacéutica. Federico II es el que la escribe bajo su reino, y es el que sienta las bases para la farmacopea a nivel europeo, ¿no? A nivel occidental estamos hablando ya. Entonces, bajo su reino empiezan a proliferar las farmacias o las boticas, que luego aumentan su producción y su distribución después de la Revolución Francesa. Ahí ya hay más, muy posteriormente, pero bueno. Paracelso es también un personaje interesante, porque es el primero que instaura las funciones curativas de igual a igual. Anteriormente se buscaba, cuando había un problema de salud, revertirlo con algo que, digamos, se hacía mal, pues deja de hacer esto o vamos a darte tal cosa que va a contrarrestar. Si tienes fiebre, vamos a darte algo para contrarrestar la fiebre. Paracelso no, Paracelso empieza a incorporar el conocimiento de lo que posteriormente sería la homeopatía. Empieza y la vacunación. Vamos a dar un poco de esto para favorecer el proceso y que haya un cambio. Es el primero que empieza a experimentar en ese sentido y, bueno, obtiene bastantes resultados interesantes. Entonces, bueno, lo he puesto un poco por el precursor de los procesos homeopáticos, porque es un poco la teoría en la que luego basa la homeopatía, que hoy en día también se está tachando de pseudociencia. En el siglo XVII es cuando se empieza a utilizar la palabra farmacia por primera vez y empieza a abrirse las distintas farmacias que dependían de un sello real. O sea, quiero decir, no era un tendero cualquiera que pudiera poner una tienda, yo vendo tal cosa o fabrico tal cosa y luego la distribuyo, la vendo. Necesitaban una autorización real. Y luego, después, con la Revolución Francesa, bueno, pues se pasan a manos del Estado, y el Estado en Europa es, digamos, el paradigma de la empresa farmacéutica o de la farmacia, empieza en Francia y después de ahí se van copiando para otros países a nivel europeo. La primera patente que se realiza a nivel farmacéutico fueron las sales de Epsom.
Las sales de Epsom realmente no son un producto farmacéutico, es un producto natural, son sales. A mí me resultó curioso cuando me puse a investigarlo y digo, ¿cómo puede ser que algo natural se considere un producto farmacéutico, ¿no? Pues cuando te pones a leer libros de farmacia, libros de historia de la medicina, historia de la farmacia, las sales de Epsom. Bueno, otro ejemplo más de que la naturopatía nos intentan siempre darle la vuelta a las cosas y quitarnos nuestra historia, ¿no? Después tenemos a Antoine Lavoisier, que fue en el siglo XVIII el precursor de las fórmulas a nivel químico. Es el primero que empieza a separar lo que son los productos naturales. No empieza, por ejemplo, una tintura, que es una planta que se macera y después con eso se hace un extracto, eso es natural. Lavoisier empieza a poner las bases para conseguir esos extractos que hasta ahora se utilizaban de manera natural, de manera química y sintética en un laboratorio, con los medios que tenían en ese siglo, evidentemente, pero bueno, es el primero que consigue hacer algo a nivel químico y olvidarse de lo que es la parte natural. Después viene la industrialización. La industrialización que empieza en el siglo XIX con la Revolución Industrial y llega al XX, bueno, y seguiría en el XXI, sigue creo, ¿no? Seguimos industrializados, ¿no? Entonces, aquí es donde se produce ya una real separación entre lo que es hoy en día la medicina y lo que llamamos la naturopatía. Porque sí que realmente, aunque ya existía por método, porque los naturópatas tenían una metodología muy diferente de los médicos, evidentemente los médicos hacían cirugía, los naturópatas no. Los médicos tenían unos conceptos sobre la salud, los naturópatas tenían unos conceptos más globales. Entonces, ya la separación es inminente porque a la hora de haber una industrialización, la empresa farmacéutica, que todos conocemos, empieza a, de alguna manera, acaparar la creación de todos los métodos que los médicos necesitan utilizar para que la salud se restablezca. Es decir, empieza lo que es la medicina farmacéutica. La medicina farmacéutica que lo que hace es que el médico sea dependiente de la empresa y de la industria farmacéutica. Es decir, si te duele la cabeza, te doy algo para que te quite el dolor. Si te duele el pie, te doy algo para que te quite la inflamación y el dolor. Si estás nervioso, te doy algo para que te calme. Entonces, el concepto sobre la salud varía. Y en vez de ir a comprender por qué la naturaleza nos está diciendo que hay algo que no funciona adecuadamente y analizar qué es lo que no funciona adecuadamente, empiezan a tratar lo que es la sintomatología. ¿No? ¿Correcto? Estamos muy diferentes, ¿no? Los naturópatas de los médicos, Manuel. Bueno, después, Manuel ya os ha hablado de la Naturheilkunde y de Kneip, que son un poco los precursores en Europa de la naturopatía actual. Benedicto Lust, que es el que llamamos el padre de la naturopatía, ¿no? Del concepto de naturopatía, que pone su primera escuela, habla del concepto en 1901, ¿no? Que, bueno, ya aquí no me voy a extender mucho porque ya creo que Manuel lo ha dejado clarísimo. Y bueno, es el fundador de la American National Association, como ha dicho él también, y fue presidente honorífico hasta su muerte, creo, ¿no? Y después la escuela española de naturopatía, como también ha comentado él, que fundan en Barcelona el doctor José Castro y Nicolás Capo. Y bueno, después está la parte más posterior de la persecución del régimen franquista hasta nuestros días. Esto de la separación de la medicina y la naturopatía es fundamental para el resto de consecuencias. Es decir, los médicos se instauran como los únicos conocedores de la salud y de restauración de la salud, y el resto de profesionales se dedican a difamarlos, a desprestigiarlos, y quien ayuda a esa
elevación de la clase médica? La industrialización de la farmacia. En el momento que la farmacia empieza a generar ingresos económicos, esos ingresos económicos los emplea en captar médicos en las facultades, puesto que en las facultades de medicina se estudiaba de una manera hasta esa industrialización, esa síntesis de productos químicos, y en el momento que hay esa industrialización, económicamente hay un poder, y ese poder lo que hace es llevarse al médico a su terreno a nivel de endiosamiento, por así decirlo, de alguna manera sobre los métodos de salud y apartarle de lo que es la naturaleza y los métodos naturales de salud. Entonces, claro, ¿qué fomenta eso? Pues que haya que difamar a otros profesionales que tienen otra forma de ver los métodos de salud, como es la naturopatía en este caso. Entonces empezamos a meternos con la fitoterapia, porque hay plantas que no funcionan, mejor la aspirina que el saúco, porque el saúco, ¿qué es el saúco? Es mejor dar un relajante que una valeriana o una pasiflora, porque claro, eso no tiene... ¿Cuánta pasiflora tienes que tomar para que te relajes? Mejor tomar una pastilla y ya está, solucionado. Es más cómodo, además, lo llevas en el bolso, en el bolsillo, cualquier momento te la tomas. Empezamos a decir pues que la salud, por ejemplo, la separamos del estilo de vida. ¿Qué tiene que ver si trabajas mucho para que te duele la cabeza? Eso no tiene nada que ver. Tómate un calmante y se te pasa y puedes seguir trabajando 17 horas más. Entonces, hay una separación clave ahí. Y esa separación va a dar lugar a que todos estos movimientos de la Naturheilkunde, de Neip, de Benedict Lust y de Dr. Castro tengan cada vez más fuerza. Y llegamos hasta la persecución en el régimen franquista, porque en la República, que hay muchos movimientos intelectuales de distintas ideologías y algunos de ellos incluso antagónicos totalmente, pero sí que se restablece un poco el sentido común a nivel, digamos, terapéutico, a nivel, digamos, medicina, y nuestra primera gran ministra de Sanidad de la República, primera ministra de la historia de Europa, que fue Federica Montseny, eso es, que era anarquista, ¿no? Pero bueno, fue la primera mujer ministra en la historia de Europa. Ella sí incluye en el Hospital de Valencia, si no recuerdo mal, una sección de naturopatía. Entonces, como la naturopatía en España en ese momento tiene un auge, en el resto de Europa también había mucho movimiento con los Heilpraktiker en Alemania y con todo el movimiento además en Inglaterra, con el Dr. Bach, con un montón de gente, pues llega el señor Franco, que no sé si fue él realmente, porque él tenía un naturópata de cabecera, cosa que era raro, pero alguien de su régimen, una vez que gana la guerra, desaparece el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad se instaura en España en el año 77, pero durante el régimen franquista no existió Ministerio de Sanidad. Estaba el Ministerio de Gobernación y el Ministerio del Ejército, que son los dos que estaban dividida la sanidad entre los dos. O sea, uno era Gobernación y otro era el Ejército. Entonces, unos atendían a militares y otros a civiles. Entonces, no existe un Ministerio de Sanidad, ni un ministro, y entonces, pues bueno, los cargos que hay, de hecho, el Colegio de Médicos actual era un colegio que tenía unos conceptos antes del franquismo, y durante el franquismo y posfranquismo no tiene nada que ver. Son menos autónomos, son más dependientes, no son independientes. O sea, el presidente del Colegio de Médicos en la época franquista se nombraba a dedo. No había elección, no había categoría de nada. O sea, no era porque fuera más inteligente, mejor médico o peor médico. Simplemente era afín a una ideología y se nombraba así. Entonces, empieza una persecución de todos, y creo que hay creo que tú me lo comentaste, Manuel, una vez, que hay una ley que persigue a todos los profesionales que no sean médicos, que ejerzan pues cualquier tipo de método de salud, ¿no? Entonces persiguen como Capo, ¿no?, que acabó en campos de concentración y en campos de trabajo, y otros que acabaron fusilados, si no recuerdo mal, que yo no sé los nombres, pero probablemente Manuel luego pueda ilustrar.
Y muchos que se fueron fuera de España y fundaron escuelas de naturopatía, por ejemplo en Uruguay, en México, y después fueron pioneros de la medicina, de la medicina natural, no, que Manuel me regaña, de la naturopatía en todo el mundo. Y se estudian en los libros, son españoles exiliados. Bueno, para llegar hasta nuestros días y explicar un poco cómo estamos a día de hoy, tengo que hablar de una palabra que a mí me horroriza, que es la ciencia. A mí me horroriza no porque sea fea, sino por cómo se desvirtúa, ¿no?, el uso de la palabra. Yo he ido al diccionario de la Academia Española y el diccionario dice lo siguiente, dice: es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Es decir, bueno, esto es una definición muy larga y muy enrevesada, pero bueno, son conocimientos, un conjunto de conocimientos. Quiero decir, ¿la naturopatía se puede considerar una ciencia a día de hoy? Yo creo que tenemos una base histórica suficientemente grande y suficientemente vasta para considerarse una ciencia, no una pseudociencia, como dice el señor Duque, que ahora parece que vamos a ser brujos, curanderos y que en la consulta tenemos bolas de cristal o cosas así. Yo, sinceramente, me parece un despropósito llamar a la naturopatía una pseudociencia con la historia que acabamos de ver ahora, y con el peso social que no tiene solamente ahora, sino que ha tenido y que va a seguir teniendo. Entonces, bueno, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, yo creo que hemos visto ahí 5.000 años. Yo creo que en 5.000 años da para observar un rato. Alguno que se siente y se pase 5.000 años observando, probablemente solamente por eso aprenda. Entonces, tenemos textos. No es que me lo ha contado alguien, no, hay textos. Entonces, si hay textos de hace 5.000 años con métodos que se ha observado que en 5.000 años siguen funcionando, yo creo que no hay discusión ninguna. Razonamiento, bueno, sí es cierto que hay algunas técnicas, y aquí voy a poner un poco el dedo en la llaga en la naturopatía. Hay algunas técnicas, por ejemplo, la medicina tradicional china, lo que se llama medicina tradicional china, que realmente no es medicina tradicional, no es medicina china, porque, bueno, el imperio chino del que data no existe ya. Ahora son un grupo de países que están totalmente separados: Vietnam, Laos, Camboya, China, Mongolia, Indonesia, Tailandia, o sea, sería Asia. O sea, entonces, en todo caso tendríamos que decir medicina tradicional oriental o asiática. Y no medicina. Y no medicina, porque también no es una medicina. Eso es una, bueno, pues no sé, técnicas de salud orientales, debería ser, ¿no? Incluimos el Ayurveda, además, que también es oriental. Sí, Japón también. Sí, también tienen un tipo de acupuntura, además, en Japón, y masaje también. O sea que también. Sí. De hecho, Japón realmente, aunque los japoneses, aquí no hay ningún japonés, no, que igual luego me mata. Los japoneses que hoy conocemos como tal no son los oriundos de la isla de Japón. Los pobladores auténticos de Japón eran altos, morenos, y no tenían nada que ver con el japonés de ahora, que es Han de la dinastía Han, porque los chinos invadieron Japón hace muchos siglos y los japoneses que vivían allí eran gente pacífica, que estaban cazando, recolectando y que no se metían con nadie y que estaban atrasadísimos a nivel militar, y llegaron 4 chinos y se los cargaron a todos y entonces poblaron Japón. Entonces se llevan fatal entre Japón y China, pero realmente es que son chinos que se fueron a Japón y entonces ahora se llevan fatal. Esto pasa en todas las familias. Sistemáticamente estructurados los conocimientos a través de la observación y razonamiento, adquirimos los conocimientos, los estructuramos, es decir, le damos una forma, una estructura. La naturopatía, como se ha explicado Manuel, tiene una forma, tiene una estructura, tiene un método.
de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Tiene comprobación experimental? Yo creo que todos hemos experimentado, no sé, ¿todos habéis recibido alguna sesión de naturopatía? ¿De algo? ¿De acupuntura? ¿De balneoterapia? ¿De masaje? Yo creo que se comprueba muy fácil. Te dan un masaje y tú notas una mejoría automática. Tú te tomas una pastilla, hay veces que no notas una mejoría, notas un empeoramiento. Qué curioso, ¿eh? O sea que vamos a ver qué es lo que es científico con lo igual la medicina no es científica. Y yo lo dejo ahí en el aire, porque incumple ciertas leyes científicas. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de ciencia hay una cosa que a mí ahora me asusta mucho, Manuel, ahora que hay Ministerio de Ciencia, hay que preguntarle al señor Duque quiénes sientan las bases del conocimiento científico y del método científico. ¿Quién está detrás? Y lo dejo ahí en el aire, a ver si alguien contesta, porque yo todavía no sé quiénes son los que implementan el método científico. Esto es demostrable científicamente, vale, ¿y quién lo dice? ¿En base a qué? ¿Qué señores son los que dicen esto es científico y esto no es científico? ¿Quién les paga? ¿De qué viven? Vamos a ver qué es ciencia y qué es pseudociencia. A lo mejor la medicina tiene una parte de pseudociencia. También a lo mejor algunas técnicas naturopáticas todavía no tienen demostración científica. Habrá que darle su tiempo. El ser humano es limitado, la tecnología es limitada, a cada tiempo le toca una tecnología y a lo mejor dentro de 20 años tenemos que darle razón a los chinos de hace 3.500 años y a los ayurvedas de hace 5.000, de que sí que la energía existe, que además ya está demostrado que existe la energía. Porque nosotros está el ATP, hay una serie de procesos internos que ya se han demostrado biológicamente que nosotros utilizamos para sobrevivir y para movernos y para tener actividad cerebral y para tener movimiento interno que nuestro cuerpo tiene y externo cinético que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, finalmente, no me enrollo más, la naturopatía podemos catalogarla como una ciencia, sin ninguna duda. Hay otras definiciones como de ciencia en el diccionario de la Academia Española, otra sería saber o erudición. Pues sí, la naturopatía por su historia consiste en un saber y erudición sí, porque también, como ha dicho Manuel, tenemos una serie de eruditos detrás que nos han ido enseñando el camino, ¿no? También se dice que es una habilidad, maestría o conjunto de conocimientos de cualquier cosa. Pues también es una ciencia, eso es ciencia, eso lo pone el diccionario de la Academia Española. Pues si vosotros vais a la RAE y ponéis ciencia, va a salir todo esto. ¿Es una habilidad la naturopatía? Por supuesto que es una habilidad, hay que tener habilidad para dar un masaje. O sea, un torpe no puede dar un masaje. ¿Es una maestría? Pues claro que es una maestría, porque según tú vas actuando y haciendo una técnica, vas aprendiendo. Eso cualquiera, si tú te pones a escribir al principio escribes fatal, cuando llevas escribiendo 20 años escribes mucho mejor. ¿Es un conjunto de conocimientos? Pues claro que es un conjunto de conocimientos, y hay muchos textos y hay mucha bibliografía. Conjunto de conocimientos relativos a ciencias exactas, físicas, químicas y naturales. Pues ya está, naturales. ¿Qué hay más natural que la naturopatía? Nada. Con lo cual, ¿no somos una ciencia exacta? No, para eso está la matemática. Ni física, pues tampoco. La química, tampoco. Pero también se estudia física y química en naturopatía. La física, pues el ser humano tiene un movimiento y a veces pues te viene alguien a la consulta y dice, mira, he hecho tal movimiento y ya no me puedo levantar, me ha dado un dolor en la espalda. Pues eso es física. Tú tienes que saber qué músculo ha ayudado a hacer ese movimiento o qué músculo se ha bloqueado o si es una vértebra o qué le ha pasado a esa persona. Eso es física. Con lo cual, la naturopatía, insisto, cumple todos los requisitos de la definición de ciencia uno tras otro. Vamos a ver luego la medicina si pueden decir lo mismo. Situación actual. Ya estoy terminando, que yo me enrollo mucho. La situación actual de la naturopatía es una profesión con regulación fiscal y reconocimiento laboral. Manuel os lo ha explicado mejor que yo. Simplemente quería dar un apunte. Con lo cual, bueno, pues eso de pseudociencia pues tampoco compete.
Cada vez hay más demanda de los servicios naturopáticos. Yo encontré un apunte en internet del año 2008, claro, está muy desfasado, estamos en el 18. Han pasado 10 años, pero aquí ponía que había 300.000 personas diarias consultando naturopatía en España. Esto es en España, 300.000 diarios son muchos. Que lo que hemos hablado antes y ha dicho Manuel, que luego la gente repite, ¿no? O sea, de esos 300.000, pues no llegamos luego a los 7 millones que hemos hablado antes, pero claro, porque muchos de ellos repiten. Hay, según la Unión Europea, unos 100 millones de europeos que utilizan los métodos naturales de salud. 100 millones de europeos son muchos millones. Es la tercera parte de Estados Unidos. Cuidado, Estados Unidos son unos 300 y pocos millones. Con lo cual, creo yo que esos 100 millones, si van, es porque notan algún tipo de mejoría. Uno va a un sitio y si no le gusta cómo le tratan y si no obtiene un resultado, no vuelve. Un punto súper importante. El nivel de satisfacción de los usuarios de la naturopatía ronda el 100%. No estamos hablando de una cifra banal. El que va a un servicio de naturopatía, si está contento y ronda el 100%, vuelve. Ese es el secreto de nuestras consultas. Todos los que pasamos consulta lo sabemos. Tú, cuando va alguien a tu consulta, intentas tratarle de la mejor manera posible. Y a lo mejor tratarle de la mejor manera posible algunas veces es: lo siento, no te puedo ayudar, tendrás que ir a otro profesional. Eso es tratar a alguien de la mejor manera posible. Entre el 2006 y el 2016, en España fallecieron 7.285 personas por negligencias médicas. Yo no tengo ningún tipo de animadversión hacia ningún profesional. Tengo muchos amigos médicos, enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería. He puesto esta cifra no por atacar a la profesión médica, me parecería muy mal. Pero igual la reflexión que yo quiero hacer, porque ellos sí que atacan a la naturopatía, ¿no? La reflexión que yo quiero hacer es por qué no podemos llegar a convivir y a llegar a un entendimiento que sería positivo para todos los enfermos. Potencialmente todos somos enfermos, incluso un médico. Entonces, que mueran 728,5 personas al año por negligencias médicas atenta contra el juramento hipocrático, creo, vamos, al 100% o al 200%. Entonces, ¿esto podría evitarse si la naturopatía fuera una profesión regulada sanitariamente? Probablemente. Esta cifra probablemente bajaría muchísimo, muchísimo. ¿Los médicos o los profesionales sanitarios quieren que esta gente fallezca? No, absolutamente no. Ninguno, estoy convencido. Pero como toda profesión tiene un aprendizaje y a veces el aprendizaje es duro. Cuando uno aprende a arreglar un coche se te puede romper el coche. Cuando uno está trabajando con personas, por mucha formación académica que tenga, por mucha buena intención que tenga, si las herramientas que utiliza son peligrosas, puede que la persona fallezca. Entonces, yo creo que se debería hacer un intento por parte de los estados, no digo solamente España, en general, para que esto no suceda, porque esto es en España, pero es que multiplicamos esto por todos los países del mundo y la cifra es brutal. Fundamentos básicos de la naturopatía. La naturopatía, yo he puesto unas pinceladas, realmente es para que yo me acuerde, realmente yo hago los PowerPoint para mí. O sea, Manuel los hace bonitos para los demás, yo soy muy torpe y los hago para mí, para que me acuerde de los conceptos. La naturopatía, yo creo que, como hemos observado, lo que fomenta es un estado de salud óptimo y para eso necesita el estilo de vida. El estilo de vida es algo, yo creo que cualquier naturópata tiene en cuenta al 100%. No hay nadie que vaya a una consulta de naturopatía sin que salga con un consejo, sin que salga con algo
en lo que pensar que puede cambiar en su día a día para mejorar su salud. Yo creo que cualquier naturópata colegiado, Miguel Ángel me dará la razón, sale con un consejo o sale con el naturópata le ha dicho algo para que piense por sí mismo. Es el empoderamiento del paciente lo que realmente hace que la naturopatía funcione. Las técnicas funcionan porque son milenarias, pero la toma de conciencia que nosotros queremos que los pacientes hagan sobre su propia salud es lo que realmente hace la diferencia a día de hoy con otros profesionales sanitarios. Y eso es muy fácil de implantar. Cualquier profesional sanitario, aunque sea licenciado en medicina, lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. Pero yo creo que esto, en cualquier consulta naturopática, es la base. Bueno, el naturópata propone las técnicas la técnica o técnicas que considere adecuadas para el restablecimiento de la salud del consultante, es evidente. Pero bueno, que intentamos fomentar el autoconocimiento para empoderar al consultante respecto a los retos de salud del siglo XXI. Entonces, yo había puesto aquí unas pinceladas después del futuro. Si las profesiones sanitarias siguen contra la naturopatía y las técnicas naturopáticas, los estados no nos amparan, el naturópata será una persona que acabará absorbida por el sistema. Lo veo poco probable. He puesto opciones. Lo veo poco probable porque la demanda social es muy grande, entonces no vamos a desaparecer. Yo animo a las generaciones futuras a que sigan estudiando naturopatía, aunque no sea una técnica regulada todavía académicamente, porque es la base de que no desaparezca la naturopatía. ¿Quién tendría interés? Supongo que las farmacéuticas. Si la situación sigue como actualmente está, bueno, pues no nos permitirá una evolución y una mejora de nuestra oferta hacia la gente, o nos limitará, nos irán poniendo la zancadilla, incluso algunos a lo mejor acabaremos en la cárcel, no sé, o acabarán, no sé, porque si empiezan con esto de las pseudociencias cada vez más, pues nos intentarán limitar tanto política como judicial, como laboral, no sé a dónde llegarán, pero vamos, creo que no es positivo. No puede haber controles de calidad adecuados, aunque nosotros intentemos autorregularnos. Desde FENACO se hace un trabajo de autorregulación, incluso de las consultas, pero eso al final va en detrimento de los consultantes. Y luego el futuro que a mí me gustaría, que es la tercera opción que he puesto, es que se regule la profesión naturopática a nivel académico, ¿no? Es base el aumento de la presión social, pero es que la presión social va en aumento. Como dijo Miguel Ángel antes, la gente cada vez demanda más productos eco, bio, cada vez la gente, la tortilla, como decía mi abuela, se está dando la vuelta. No pueden seguir abusando con los químicos, porque todos nos damos cuenta que cuando tomamos un medicamento químico nos hace un efecto adverso. Entonces, nosotros no estamos en contra de nadie, pero es evidente que el abuso al final hace que las cosas giren y den la vuelta. Entonces, espero que se regule y que los colegios médicos y los profesionales sanitarios nos ayuden a que se regule. Es positivo, yo creo, incluso para ellos, porque se quitarían un peso de encima. Ellos llevan un peso muy grande, ahora les quieren poner un peso a nivel legal, que es que hagan de policías y nos puedan, incluso en Madrid, la Asamblea de Madrid ha aprobado un texto que nos pueden denunciar a cualquier profesional no sanitario o incluso sanitario que utilice métodos no convencionales de salud porque piensen que estamos haciendo una mala praxis. Entonces, yo creo que hay una manipulación y ellos se tienen que sacudir esa manipulación y optar por otras cosas. Que sea incluida en el Sistema Nacional de Salud, claro que sea incluida en el Sistema Nacional de Salud, ¿por qué no? Es una técnica de salud como otra cualquiera y cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a poder ir a una consulta de la Seguridad Social y decir, yo quiero que me ponga acupuntura, yo quiero que usted me dé una pastilla valeriana en vez de un Lexatin, yo quiero que usted me dé un zumo de aloe vera en vez de un protector de estómago, ¿por qué no? Pues nada, y bueno, pues que podamos ayudar a construir una sociedad más consciente de la salud y más respetuosa con la naturaleza. Yo creo que si nos regularan y estuviéramos cada vez más incluidos dentro del sistema sanitario, esto sería el final y la finalidad, ¿no?
No lo espere usted que lo haga. Bueno, yo tengo mi esperanza. Igual yo no lo veo y lo ven mis nietos. Bien, bien. Pues yo ni mis tataranietos. Bueno.